Vamos ahí al libro de San Juan, capítulo 16. San Juan 16, capítulo 16, versículo 23. Hemos estado hablando estos días para atrás sobre el tema condiciones básicas para que una oración sea contestada. Amén. La primera que estuvimos viendo fue que Dios desea que nosotros vengamos con temor reverente, y mirábamos en Hebreos que la palabra nos enseña que el Señor Jesucristo, cada oración que él hizo, el Padre lo escuchó porque Él tenía temor reverente a Dios. Entonces, cuando nosotros venimos y reconocemos a Dios, o sea, nos humillamos delante de Dios, reconocemos que sin Él no lo hacemos. Eso es temor, de cierta manera, es cierto temor, o sea, reverente, o sea, y no es un tenerle miedo, sino es un honrarlo, en un decir, respetarlo, ¿verdad? No es que Dios quiere que le tengamos miedo, mirábamos, sino que Dios quiere que lo honremos, que lo respetemos como nuestro Padre. Entonces, ese era lo número uno. Lo número dos, mirábamos la semana pasada, que Dios desea que nosotros tengamos fe. Esa es la número dos. Recuerde que vamos a estar viendo 8 condiciones. Entonces, la número 2, la semana pasada mirábamos que dice la palabra en Hebreos 11:6 que Dios quiere que nos acerquemos con confianza, sabiendo que Él existe y que Él es recompensador, galardonador de los que le buscamos. En otras palabras, cuando tú buscas a Dios, tú vas a recibir recompensa, ¿sí? Pero si no lo buscas, entonces ¿para qué te quejas? Dígale a su hermano, dile, si no lo buscas, ¿para qué te quejas? Hermano, yo le voy a decir algo, no te va a caer del cielo las cosas no nos van a caer del cielo. Es como decir, no hombre, es que no ha hallado trabajo. Pues en la casa menos, hermano, y en la casa hay mucho que hacer, y eso no lo queremos hacer porque ahí no pagan, ¿sí? Entonces en veces decimos, es que necesito trabajo, pero si no salgo de mi casa, entonces ¿cómo voy a conseguir trabajo? Hay otros que van y piden trabajo, pero preguntan equivocadamente, porque van y sucede lo que aquel matrimonio se acababa de casar, aquel joven, y bueno, le dice la suegra, bueno, ¿y en qué trabajas tú? Dijo, no, ya voy a buscar, pero ya se estaba casando. Y dijo, al cabo los suegros me mantienen. No, ya se estaba casando, no tenía trabajo. Y luego dicen que todos los días en la mañana se salía este muchacho, se iba a buscar trabajo, y llegaba a la casa y le decía a su suegra, porque casi en veces la más interesada, no interesada, no creo que se oiga medio mal, o sea, a la que le importa más o le interesa más de que consigas trabajo en veces es a la suegra, no a la esposa. ¿Sí? En veces pregunta la suegra, oye, ¿cómo? ¿Y ya está trabajando? Y la esposa ni dice nada. No, pues ahí lo quiere tener al bendecido. Bueno, entonces esta dice, yo lo mantengo, no le hace. Mi papá nos mantiene como quiera. Bueno, entonces dice que este joven se iba todos los días a buscar trabajo, y venía y le decía a su suegra, hallaste trabajo, mijo. Pues le decía mijo, ¿verdad? De cariño. Mijo, hallaste trabajo. Y decía, no. Dijo, oye, pues qué raro. Dijo, y no, por la suegra. Tú sabes que en vez de la suegra te empieza a buscar trabajo, ¿verdad? Y se fue ella a buscarle trabajo, y luego le dijo, ya te conseguí trabajo. Dijo, fui ahí donde está una construcción y dice que están ocupando. Dijo, ¿de veras? Dijo, sí. Dijo, vente. Dijo, yo te voy a llevar. Dijo, no, pues ¿cómo? Dijo, yo te doy ride. Dijo, bueno, pero espéreme en el carro. Y le dijo él a su suegra, y ella se quedó. Dijo, está bien. Dijo, lo voy a mirar. No que no creía en él, ¿verdad? Pero dijo, por si acaso. Y lo llevó al trabajo de construcción, y le dice, mira, yo hablé con aquel que está allá del casco anaranjado, habla con él, ese es el foreman de ahí. Y dijo, bueno, está bien. Y dice que se baja el muchacho y llega y le pregunta a este señor, oye, ¿aquí venden pollos? Y dijo, no. Dijo, bueno, gracias. Regresó y dijo, ¿se fijó que le pregunté eso? Y dijo que no. O sea, que él no quería trabajar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a la palabra mejor.
Vamos a la palabra. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ver la número 3. Una condición más básica para que una oración sea contestada. La número 3 es: tenemos que orar en el nombre de Jesús. Y dice aquí el libro de Juan, capítulo 16, versículo 23 al 24, dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Se fija? Entonces, una condición más para que una oración sea contestada, porque muchas veces yo le he estado recalcando, le he estado mencionando, repitiendo, de que muchas veces nosotros oramos, y en veces oramos pero no esperando recibir algo. Oramos pensando que Dios tiene que como obligado. No, sino hay requisitos para nosotros poder recibir contestación a la oración. Y yo le he estado diciendo que yo creo que todos deseamos que cuando oramos nuestra oración sea contestada, ¿verdad? Nadie ora diciendo: voy a orar un rato, que acá no tengo nada que hacer y pues pierdo el tiempo ahí. No perdemos el tiempo, hermano. Cuando oramos, mirábamos los dos la semana pasada que Dios es un Dios recompensador, lo que le decía ahorita, ¿verdad? Él te recompensa cuando tú le buscas. Cuando yo y tú le buscamos, Él viene y nos bendice. Ahora, cuando tenemos temor reverente hacia Dios, eso también es algo bueno delante de la presencia de Dios. Y lo número 3 es que tenemos que orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No ore en el nombre del hermano Héctor, porque va a recibir una cachetada de lo que va a recibir. No ore en el nombre de la iglesia, no ore en el nombre de una organización. Ore en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y usted va a mirar la bendición, la recompensa que viene de parte del Señor. Ahora, ¿por qué en el nombre de Jesús? Mire, aquí el Señor Jesucristo dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo, y todo es todo, cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Y luego dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hay muchas veces, hermano, que no recibimos, no porque Dios no quiere, pero porque no oramos, porque no pedimos. Por eso yo le decía ahorita el ejemplo de ese muchacho. O sea, a veces queremos que nos caiga aquí. No, nosotros tenemos que hacer algo, nosotros tenemos que provocarlo. Y el Señor Jesucristo dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. O sea, has pedido pero no en mi nombre. Pide, dice, pide para que tu gozo sea cumplido. Porque cuando uno no ha recibido una oración contestada, hermano, usted de volada se da cuenta. Una persona que ha recibido la contestación a la oración, mire lo que dice ahí: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hay veces, hermano, que nomás tienes que mirar, no voltees, pero hay veces que nomás tienes que mirar la cara de la persona para decir: híjole, se ve que no le han contestado. Sí. Pero por otro lado, hay otros que dicen: ¿sabes qué? A este ya le contestaron. Suele suceder. Ahora, ¿por qué el Señor dice que oremos en el nombre de Jesús? Vamos a mirar 3 cositas rápidas. ¿Qué implica? O sea, ¿qué implica orar en el nombre de Jesús? O sea, ¿por qué orar en el nombre de Jesús? Y veamos 3 cosas. Entonces, lo primero, cuando oramos en el nombre de Jesús, acudimos a Dios sobre la base o el fundamento de lo que Jesús hizo a nuestro favor. O sea, Jesús fue a la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados, murió para que nosotros recibamos sanidad, murió para que nosotros recibamos paz. En sí Él es la paz, ¿verdad? Entonces Él murió y pagó por todo eso. Y cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, acudimos a Dios fundamentados o sobre la base de lo que Jesús hizo a nuestro favor. Cuando yo y usted oramos en el nombre de Jesús, el cielo de volada registra esa oración, porque por lo que Jesús hizo. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Jesús derramó su preciosa sangre por nosotros. Entonces, cuando usted ora en el nombre de Jesús, es como, por ejemplo, cuando
Alguien, vamos a decir un trabajo otra vez. Haz de cuenta que alguien va a ir a un trabajo, pero en ese trabajo no entran más que a los que ya conocen los de ahí. O sea, hay gente, yo he conocido así lugares donde ahí no ocupan a nadie más que sea por alguien que está allá adentro y que le dice, ocúpalo, ¿verdad? Como le dicen uno, hey, tírame una esquina, habla por mí, ¿verdad? Entonces, algo así. Entonces, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, es como que es aceptado. Pero cuando oramos en algo más, o no en el nombre de Jesús, eso ni pasa por ahí, es como que lo agarran y a la basura. Pero cuando venimos en el nombre de Jesús, venimos, le digo, fundamentados sobre la base de lo que Jesús hizo a nuestro favor. Y créanme que todo el cielo sabe lo que Jesús hizo a favor de nosotros. Entonces, por eso el Señor Jesucristo dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Y luego el 24 revuelve a decir, usted dirá, ¿por qué el hermano Héctor repite muchas las cosas? ¿Cuántos se han preguntado? Bueno, no me diga, pero ¿cuántas veces usted me ha oído escuchar cosa tras cosa, una y otra vez? En los servicios o en el mes usted me escucha o repetir, ¿sí o no? ¿Cuántas, Yoli? Ya me oíste. Ya me las contaste. Dices, ya oí eso, ya lo dijo eso. Pero mira lo que dice el Señor Jesús aquí, en el 23. En aquel día no me preguntaré nada. De cierto os digo, os digo, que todo cuanto pidieres. Y note esto, cuando dice de cierto os digo, quiere decir, hey, pon atención a esto que te voy a decir. O sea, lo que viene. Y dice, de cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Ok, ya entendí, Jesús, todo lo que pide en tu nombre. Y luego el 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Perdón, habéis pedido en mi nombre. ¿Se fija? Otra vez vuelve a decirlo. ¿Por qué? Porque lo está repitiendo. Entonces nosotros tenemos que saber esto. Es por eso que yo le repito las cosas muchas veces para que se nos quede, hermano. Pero cuando nosotros venimos orando en el nombre de Jesús, eso está registrado ya en el cielo. En otras palabras, dice, ¿quién te envió? Pone la aplicación, ¿verdad? La referencia, ¿quién te mandó para acá? No, pues yo nomás. Ok, pues te hablamos. Y te volteas y nomás le hacen así. Pero cuando dice, no, pues me mandó el hermano Rubén. Sí, no, hombre, ese es bien trabajador. ¿Sabes qué? A ver, si es otro como él, olvídate, aquí la compañía se va para arriba. Cosas así, ¿no? Entonces, es lo mismo cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús. Esa oración llega porque llega y el Señor Jesucristo nos lo está enseñando. Mire lo que dice primera de Pedro. Vamos a mirar varias escrituras, pero voy a tratar de ir rápido como quiera. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, Primera de Pedro 3, 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Yo le estoy diciendo que cuando oramos en el nombre de Jesús, cuando venimos a Dios, cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, nosotros venimos basado en lo que Jesús hizo a nuestro favor. Ahora, Jesús, vemos aquí en Pedro que Jesús pagó la condena de nuestro pecado cuando murió en nuestro lugar, ¿sí? Porque nosotros merecíamos ir al infierno, nosotros merecíamos ser crucificados, nosotros merecíamos morir, pero Cristo tomó el lugar nuestro, ¿sí? Entonces Jesús pagó la condena de nuestro pecado al morir por nosotros. También tomó sobre sí nuestra culpa, nuestra condenación. Entonces esto es lo que Él hizo, y pues al ir a la cruz y abrió el camino. Por eso dice la palabra que cuando Cristo murió, dice que se rasgó el velo en dos, porque ahora ya no había separación. Cuando murió el Señor Jesús, a través de su preciosa sangre, nosotros podemos entrar
con confianza, pero basados en lo que Jesús hizo a nuestro favor. En otras palabras, Jesús nos abrió el camino. Por eso dice, Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, Él abrió camino, abrió puerta para que nosotros llegáramos. Entonces, cuando oramos en el nombre de Jesús, créame que se pone atención en los cielos al nombre de Jesús. ¿Por qué? Por lo que hizo a nuestro favor. Entonces, nosotros ahora por eso tenemos el derecho libre, legal, a través de la sangre de Cristo. O sea que podemos venir con confianza. Por eso dice la palabra, acércate pues con confianza delante de su trono para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 13. Entonces, cuando estamos viendo que cuando oramos en el nombre de Jesús, no es cualquier cosa. Cuando usted viene delante de Dios y ora, usted viene y dice, Padre, en el nombre de Jesús. O sea, usted viene orando. Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? O sea, por la sangre de Cristo. Dice que ahora nosotros estábamos antes alejados, pero ahora hemos sido hechos cercanos. O sea, por la sangre de Cristo podemos acercarnos. Entonces la sangre de Cristo es la evidencia visible y eterna del sacrificio de Jesús a nuestro favor. Ahora, otra vez, cuando acudimos a Dios en el nombre de Jesús, lo hacemos por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. O sea, el Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario. Entonces, cuando yo digo en el nombre de Jesús, o cuando estoy orando en el nombre de Jesús, haz de cuenta que la sangre de Cristo me está respaldando en el cielo. ¿Sí? Entonces, por eso le digo, abrió puerta por el nombre de Jesús. Haz de cuenta como, por ejemplo, haz de cuenta que a través del nombre de Jesús, haz de cuenta que una línea va a entrar a un lugar, ¿verdad?, de gente, y lo dicen, tienes que esperarte tu turno ahorita, y luego otros llegan así con una etiqueta aquí, nomás le hacen así, oh, pásele. Cuando vienes en el nombre de Jesús, así te hacen los ángeles, pásele. Cuando usted viene en el nombre de usted, le dicen los ángeles, espérate ahí un rato, take a break. Sí, o ven más al rato. Pero cuando vienes en el nombre de Jesús, traes el VIP. Pásele, ya tenemos la primera fila. Entonces, esto es para que usted vea que cuando usted está orando en el nombre de Jesús, es para que se nos amplíe un poquito más la mente, el corazón, que cuando oramos en el nombre de Jesús, lo que está pasando es que lo estamos haciendo a base de lo que Él hizo a nuestro favor. Y lo que Jesús hizo, hermano, no fue cualquier cosa. Él pagó con su vida, con su preciosa sangre. Entonces, cuando acudimos a Dios en el nombre de Jesús, lo hacemos por los méritos de la sangre que Él derramó por nosotros. En otras palabras, cuando usted ora en el nombre de Jesús, haz de cuenta que va a ir la sangre de Cristo. Mire lo que dice Hebreos. Yo sé que estas escrituras ya las saben, porque yo he compartido ya sobre esto, sobre la sangre de Cristo. En Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 24. Hebreos 12, 22 y 24. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora, si usted mira, no voy a ir para allá, pero si usted mira en Génesis capítulo 4, en Génesis capítulo 4 nos habla de Caín y de Abel. Dice que Caín trabajaba la tierra, Abel pues andaba con el ganado ahí, ¿sí? Entonces dice que los dos, Caín y Abel, eran hermanos.
le trajeron a Dios una ofrenda. Pero dice que la ofrenda de Caín no le gustó a Dios, pero la ofrenda de Abel sí le gustó, porque Abel le trajo la ofrenda en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que cuando oramos en el nombre de Jesús, lo hacemos por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Entonces, cuando usted está orando en el nombre de Jesús, Dios no te está viendo a ti ni a mí, está viendo el sacrificio de Cristo. No, pero es que Dios no me va a escuchar a mí porque no. Si tú ya le pediste perdón, te arrepentiste, y como decíamos, ¿verdad? Que Dios es el que justifica, la semana pasada creo. Entonces, si nosotros venimos orando en el nombre de Jesús, tú no le hagas caso al diablo que Dios no te va a escuchar. Dios te va a escuchar. El que tiene miedo que ores en el nombre de Jesús y le creas y te acerques creyendo, es el diablo. Entonces, cuando yo y tú venimos y oramos en el nombre de Jesús, lo que venimos es con la sangre de Cristo delante de nosotros. Por eso leíamos aquí que dice, bueno, en Génesis 4 dice esto: Caín, Abel, hermanos, Caín tuvo envidia porque dijo: ¿cómo es posible que la ofrenda de mi hermano Abel sí le gustó a Dios y la ofrenda mía no le gustó? Bueno, déjele digo por qué no le gustó. ¿Quieres saber? La ofrenda de Caín no le gustó a Dios porque Caín le trajo del fruto de la tierra. Y la Biblia ahí nos enseña, en el capítulo 3, cuando peca Adán y Eva, dice que Dios maldijo la tierra. ¿Sí? Dios maldijo la tierra, dijo: ahora la tierra de espinos, cardos, todo eso, por eso hay espinas y todo eso. Entonces, y las plantas feas. Entonces, bueno, Dios maldijo la tierra y Caín le trajo del fruto de la tierra. Estaba maldecido, pero Abel le trajo de, vamos a decir, del ganado. Dice que le trajo de lo más gordo, pero vamos a olvidar lo más gordo a un lado, porque si no ya unos estamos mejor delante de Dios que otros, ¿verdad? No es la gordura, hermano, ¿okay? Pero la cosa es esta. Y la cosa es esta de que el sacrificio que le trajo Abel a Dios, lo importante es que hubo sacrificio, o sea, hubo derramamiento de sangre. Y se acuerda que Dios, cuando Adán y Eva pecaron por la culpa de Eva, bueno, cuando pecaron, dice la palabra que Dios le hizo túnicas de pieles y los vistió, ¿se acuerdan? Entonces quiere decir que hubo derramamiento de sangre, y lo que cubría a Adán y a Eva no eran las pieles, era la sangre. Dios miraba a Adán y Eva aceptos delante de él, no por lo que traían cubierto por las pieles, sino por la sangre que se había derramado, porque esa sangre era símbolo de lo que iba a venir. El Señor Jesucristo era el Cordero de Dios que iba a derramar su preciosa sangre para cubrirnos y vestirnos ahora nosotros. Entonces, cuando dice la palabra en el capítulo 4, usted lo puede leer en la casa, dice la palabra que cuando Caín se enoja, le dice a su hermano: vamos al campo. Se lo sacó al campo, y dice que allá en el campo lo mató por envidioso, porque el envidioso mata al otro, ¿sí? Entonces cuidado. Entonces Caín estaba envidioso, estaba enojado, estaba amargado, porque la ofrenda de él no le gustó a Dios, pero la de su hermano sí. Y le dijo a su hermano: vamos al campo. Se lo llevó al campo, y dice la palabra que lo mató. Pero dice la palabra ahí mismo que Dios le dice a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, note qué interesante. No me estoy saliendo mucho, pero quiero explicarle esto. Dice que la sangre de Abel cayó sobre la tierra. Usted y yo fuimos formados del polvo de la tierra, ¿sí? Y dice que la sangre de Abel cayó sobre la tierra, y la sangre estaba clamando a Dios, porque la sangre tiene voz, porque la vida de la carne está en la sangre. Usted y yo sin sangre no tenemos vida, ¿sí? Por eso dice Levíticos, si no me equivoco, porque yo me equivoco, Dios no, Levíticos 17:11 dice que la vida de la sangre está la vida de la carne, está en la sangre. O sea, la vida nuestra está en la sangre. Si no hay sangre, pues ya estamos muertos. Entonces, bueno, pero esto representaba la sangre de Cristo. Entonces, si la sangre, por eso vemos ahora aquí en Hebreos 12:24, dice: a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Quiere decir, si Dios escuchó la sangre de Abel,
en el capítulo 4 de Génesis, contimás la sangre de Cristo. No sé si lo entendió. Entonces, cuando venimos orando en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo está, por eso yo le dije, está abogando por usted y por mí, está intercediendo. Por eso la Biblia dice que el Señor intercede por nosotros. Entonces, la sangre de Cristo fue rociada en los cielos a nuestro favor. La sangre de Jesús habla de reconciliación. La sangre de Jesús habla de misericordia. La sangre de Jesús habla de perdón. La sangre de Jesús habla de expiación. Entonces, la sangre de Cristo habla en los cielos siempre a favor nuestro. O sea que cuando yo y tú pedimos a Dios perdón, le decimos: Señor, perdóname. Por eso dice 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos con su preciosa sangre. Entonces, cuando yo y usted le pedimos perdón en el nombre de Jesús, la sangre nos limpia y ahora venimos delante de Dios. Y tú piensas que Dios te acepta como tú eres, pero no es que te aceptó como tú eres. Dios te acepta por la sangre de Cristo. Pero porque la sangre de Cristo sobre tu vida te va a ir transformando día con día si tú la dejamos. Es por eso que hay momentos que tenemos que decir: Señor, limpia mi mente con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Porque mi mente nomás no. Bueno, la de ustedes sí, pero mi mente nomás no, Señor. Limpia mi mente, ¿sí? Porque si yo aplico la sangre de Cristo, empiezo a llenarme de Cristo, ¿sí? Entonces la sangre de Cristo fue rociada en los cielos por usted y por nosotros. Cuando venimos en el nombre de Jesús y le decimos: Padre, en el nombre de Jesús, aquí está mi vida. Haz de cuenta que yo y tú desaparecemos, pero Cristo aparece. Y Dios mira a Cristo, no a nosotros. No me malentienda, Dios nos perdona. No estoy diciendo que usted y yo ya no valemos nada. Pero en verdad, hermano, es a través de la sangre de Cristo lo que nos hace, vamos a decir, aceptos delante de Dios. Es la sangre de Cristo, porque Él mira el sacrificio. No, hermano, eso es algo precioso. Pero bueno, después sigo platicando sobre eso. Pero vamos a continuar aquí. Y no quiero entrar en otra cosa, sino nos vamos a ir más lejos. Entonces, recuerde siempre, cuando oramos en el nombre de Jesús, nosotros en verdad lo estamos haciendo a través de esa sangre, de ese sacrificio, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, cuando me acerco a Dios en oración en el nombre de Jesús, lo hago basado en lo que Jesús hizo por mí. Eso es lo número uno. Número dos, dije que iba a hablar 3 cosas. Número 2, segundo, cuando oramos en el nombre de Jesús, lo hacemos basado en lo que Él es, no en lo que somos nosotros. Porque cuando tú y yo nos queremos acercar a Dios, ¿qué es lo que pasa? Yo y tú nos queremos acercar a Dios y decimos: yo no soy nada. Exactamente, tú y yo no somos nada, pero en el nombre de Jesús somos todo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí entendió eso? Cuando oramos en el nombre de Jesús, lo hacemos basado en lo que Él es, ¿sí? Por eso decimos: sin Cristo no somos nada, sin Cristo no podemos nada. Pero cuando oramos en el nombre de Jesús, lo hacemos basado en lo que Él es, no en lo que tú eres. Porque si lo hacemos en lo que tú eres y en lo que yo soy, salimos corridos todos. ¿Sí? ¿Quién te envió? No, tú también ponle. Sí. Te envió eso. Pero cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, cuando oramos en el nombre de Jesús, recuerde, lo hacemos basado en lo que Él es, no en lo que yo soy. ¿Sí entendió lo primero, verdad? Cuando oramos en el nombre de Jesús, lo primero dijimos que acudimos a Dios sobre el fundamento de lo que Jesús hizo. Lo número 2, cuando oramos en el nombre de Jesús, lo hacemos basado en lo que Él es, no en lo que somos nosotros. En otras palabras, nos presentamos ante el Padre con Jesús como nuestro sumo, o mejor dicho, gran sumo sacerdote. Mire Hebreos otra vez, ahí capítulo 10, nomás un poquitito, porque más adelante vamos a hablar sobre eso en otro día. Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad
para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Otra vez, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces, ahora cuando usted vea la sangre de Cristo, haz de cuenta que está viendo cuando lo haces en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ahora, el versículo 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, o sea, ese es Jesús. ¿Sí? Ahora, el 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, recuerde, cuando oramos en el nombre de Jesús, lo hacemos basado en lo que Él es, no en lo que somos nosotros. En otras palabras, nos presentamos delante del Padre con Jesús. ¿Sí? Nos presentamos delante del Padre con Jesús. O sea que hay veces que tú vas a un lugar y si esa persona, haz de cuenta como un lugar que no te invitaron. Hay una fiesta y no te invitaron a ti, pero el que está cumpliendo años dice, no hombre, yo te espero afuera para que entres conmigo. ¿Cómo entras? Acá como que tú eres el cumpleañero. Pero si vas y no conoces a nadie, dices, hijo, para ver si me dejan entrar, entraré o no entraré, estás pensando ahí. Pero cuando vas con el que te invitó, cuando yo y tú vamos en oración en el nombre de Jesús, haz de cuenta que vamos en uno de Jesús. ¿Cómo se sentiría uno? Pues yo le voy a decir, Jesús está con usted todos los días, entonces ¿por qué camina así? Yo le dije que Jesús está con usted, está conmigo todos los días. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Cuando nos presentamos ante el Padre con Jesús como nuestro sumo sacerdote, esto es lo que sucede. Entonces, otro versículo más. Ahí en Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan está antes de Segunda de Juan. Gracias por la ayuda. Primera de Juan. No, está antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Oh, se va a gozar con esto. Cuando lo tenga, diga amén. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué tremendo, hijitos, dice Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Me gusta esto, hermano, porque hay veces que el diablo viene y te voy a decir algo. Dios no te condena. El que trae condena, o el Espíritu Santo no te condena, no trae condenación. Cuando yo y tú pecamos, el Espíritu Santo no te trae condenación. El que te trae condenación es el diablo. El Espíritu Santo te trae convicción y te sientes mal. Dices, Señor, perdóname. Pero pero mira, tú tienes que entender, la convicción y la condenación son diferentes. La convicción viene de Dios, viene del Espíritu Santo. La condenación viene del diablo. La convicción es para que te acerques, la condenación es para que te alejes. ¿Sí? La convicción es para que te acerques, la condenación es para que te alejes. La convicción viene de parte de Dios. El Espíritu Santo viene y te redarguye y te dice, ¿por qué estás hablando así? Vale más que te arrepientas. ¿Por qué estás hablando así? Pide perdón. ¿Sabes qué? ¿Para qué? No. Y acércate. Y vale más que te vas a la iglesia. Si no te... La condenación dice, ya no vuelvas. La condenación dice, nadie te quiere. La condenación te dice, Dios no te va a perdonar. Esto no es para ti. Nunca va a cambiar. Todo siempre va a estar igual. Esa es la condenación. Y deja de decirte, ese se llama diablo. ¿Y sabes qué? Se une con tu carne y con la mía. Y si yo y tú nos descuidamos, el espíritu mengua y la carne sube y toma control de nuestra carne, hermano. Entonces, pero mira qué tremendo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, dice, no pequen. Pero si alguno peca,
Dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, ¿cuántos saben que es un abogado? La palabra abogado significa literalmente alguien que va a nuestro lado. Ay, ay, ay. Yo te dije que cuando oramos en el nombre de Jesús, Jesús va a nuestro lado. Cuando vamos y Padre, perdóname en el nombre de Jesús, Jesús va como abogado. Es más, yo he visto esto, que cuando hay veces que cuando tú llevas un abogado, tú ni hablas, el que habla es el abogado. Ahí vas tú todo temeroso y el abogado nomás va y se arrima con el juez y quién sabe qué dice. A lo mejor le dijo, te pasó algo, lo que no sé qué le dirá. Bueno, o sea, no acá en Piosol, eso en otro lado, pero va y habló con el juez y nomás viene y dice, vámonos. Oh, ya, sí, oh, pues vámonos. Ahora sí sales así, pero entraste así. O sea, el abogado habla por ti. No estás solo otra vez. Te estoy diciendo, no estás solo, hermano, hermana. No estamos solos. Tenemos un abogado. Ok, le fallamos a Dios. ¿Es bueno? No es bueno que fallemos. No es bueno que pequemos. Pero tenemos un abogado delante del Padre, que podemos venir y decirle, Padre, perdóname en el nombre de Jesús, Señor. Te fallé otra vez. Te dije que ya no te iba a fallar. Te dije que no te iba a abandonar. Te dije que no te iba a dejar. Te dije que te iba a servir. No hice caso. Pero perdóname en el nombre de Jesús. Y el Padre ni te está viendo a ti, está viendo al abogado. Tú acá estás todo preocupado, hable, todo histérico, dándote un ataque al corazón, y embolia y toda cosa esa, y allá Jesús está hablando con el Padre. Y viene y vámonos. Oye, hermano, la convicción viene de parte de Dios, del Espíritu Santo, para acercarnos. Mira, hermano, yo creo que más claro no canta el gallo, ¿no? Esto es algo sencillo, hermano. O sea, no digo sencillo de que no tiene valor, sino me refiero a que es algo bien claro, hermano. En el momento que tú estás pasando algo, tú te puedes dar cuenta si es Dios o es el diablo. Porque si te está alejando, no es Dios, es el diablo. Pero si te está guiando a meterte más, ese es Dios. Es que desperté a las 3 de la mañana y no sé, se veía que el diablo me quitó el sueño. No, Dios te despertó para que te pongas a orar. Y luego ahí estás en el Face, no tengo sueño. Va a haber vigilia, ya me dio sueño. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, la palabra abogado significa literalmente alguien que va a nuestro lado. Oiga esto, para ayudarnos y para defender nuestra causa. Hay personas con las que tú te juntas que nomás andan ahí para aprovechar el ride. Pero hay otros, o mejor dicho, hay uno llamado Jesucristo, que yo te dije desde hace rato, que te lo estoy repitiendo una y otra vez, que Él está contigo. Y cuando Él está contigo y Él está a tu lado, Él no anda dioquis. Él no anda dioquis, está a tu lado por algo, es tu abogado por algo. Él habla delante del Padre. El abogado es el que te ayuda, es el que te defiende. Jesús quiere ayudarte, quiere defenderte y le da la espalda. Bueno, tú no, pero los que no vinieron. ¿Sí me entiendes? O sea, oye, Él quiere ayudarte y le damos la espalda a Él. Eso es algo que yo no entiendo, hermano. ¿Por qué le damos la espalda al que quiere ayudarnos? Él quiere defender tu causa y la mía y le damos la espalda. Porque aquí dice, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y te voy a decir algo, este abogado no ha perdido ningún caso. Nunca está ocupado, No ha perdido ningún caso. Él siempre ha ganado todos los casos. En otras palabras, si se está tardando la respuesta, tú no te preocupes, usted nomás haga su parte, porque ese abogado es un muy buen abogado. Es muy buen abogado, hermano. No, pero usted, tranquilo. Usted es el abogado, quiere pelear solo, pelee solo. Pero se va a dar topes en la pared solo.
en el piso, va a llorar como niño chiquito, patalee y todo lo que quiera, pero no va a ganar nada. Déjeselo al abogado. Él es el que pelea por nosotros. Él es tu abogado. Tú no metas tus manos, déjalo a Él. Bendito sea Dios. Entonces, cuando oramos en el nombre de Jesús, hermano, esto es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, cuando oramos en el nombre de Jesús, vamos con Él como nuestro sumo sacerdote y como nuestro abogado. No nomás esto, mire, tiene que entender esto. Yo sé que le estoy hablando ya de hace ratito del sumo sacerdote, y tiene que entender esto que dice en Hebreos, porque usted ya lo sabe, pero se lo tengo que decir por causa de lo que le estoy enseñando. Jesucristo es el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. En el antiguo tiempo dice que solamente el sumo sacerdote entraba una vez a la presencia de Dios. El pueblo tenía que esperarse afuera. ¿Recuerdan? El pueblo tenía que esperar afuera. El sacerdote entraba a la presencia de Dios, ofrecía la ofrenda o el holocausto delante de Dios, y dice que el sacerdote en sus vestiduras tenía unas campanitas ahí en sus vestiduras de sacerdote, tenía unas campanitas que sonaban. Cada que él se movía adentro, estaba el pueblo afuera así escuchando, y decía, Dios está aceptando, Dios está platicando con Dios, vamos a decir, o Dios está recibiendo la ofrenda, y se movían las campanitas y todo eso. Entonces, pero dice que el sacerdote, como quiera, cuando entraba con un cordón amarrado del tobillo. ¿Por qué? Porque si las campanitas dejaban de sonar, quería decir que el sacerdote había caído muerto, porque Dios no aceptó el sacrificio. Entonces, todo el que entrara, ¿te imaginas el mortedero ahí? Todo el pueblo, no, hombre. Entonces, dice que mejor lo que hacían, le amarraban ese cordón a su tobillo y empezaban a jalar. Cuando ya no se oyeron las campanas, pues tírale, y lo sacaban en rastra, ya había muerto. Ahora, el Señor Jesús es el gran sumo sacerdote. Cuando oramos en el nombre de Jesús, Él es nuestro gran sumo sacerdote delante del Padre, ¿sí? Y dice que Él entró una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque dice que en el antiguo tiempo, una vez al año, o sea, cada año el sacerdote tenía que ir y para ver si Dios les perdonaba por ese año. Y podía que no les perdonara, pero bueno, Dios ahora nos ha dado a nosotros a Jesucristo como el sumo sacerdote. Entonces, cuando oramos en el nombre de Jesús, haz de cuenta que el gran sumo sacerdote está ofreciendo el holocausto, o sea, es a través de su sangre. En Hebreos dice, es a través de su sangre. Dice que el sacerdote se presentaba con sangre ajena, porque mataban a un animal y luego él venía. Pero dice que Jesús se presentó con su propia sangre. Híjole, eso está bueno. Entonces se presentó delante de Dios con su propia sangre, no una sangre extranjera, no una sangre de alguien más. Entonces, cuando oramos en el nombre de Jesús, o cuando venimos a Dios en el nombre de Jesús, cuando nos acercamos en el nombre de Jesús, ahora ya vas a ver, ¿verdad? Cuando vaya a orar, diga, Padre, vengo en el nombre de Jesús. Son claves, son llaves que Dios nos está enseñando. Entonces cuando acudimos, cuando venimos en el nombre de Jesús a Dios, Jesús está a nuestro lado como sumo sacerdote. Y ahorita mirábamos aquí en primera de Juan capítulo 2 versículo 1 que no nomás es nuestro sumo sacerdote, es nuestro abogado. Ahora, como sumo sacerdote, mire, escuche esto, como sumo sacerdote presenta nuestras oraciones a Dios en nuestro nombre, ¿sí? Porque el sacerdote entraba a pedir perdón por todos los pecados del pueblo. Cuando Jesús se acerca al Padre, dice, Padre, vengo para que perdones a Héctor, porque ya la regó otra vez el Padre, sí, los ángeles, oh my God, yo creo los ángeles, pero bueno, yo sé que ustedes no, pero ¿te imaginas los ángeles? Te dije otra vez, yo no sé para qué Dios lo perdona, ya mátalo Dios, yo creo, no sé qué se platica, ya no, pero porque Él se presenta como sumo sacerdote por mis pecados y por los tuyos, no te hagas. Señor, aquí te vengo a pedir perdón otra vez por Rubén. ¿Otra vez? No, pues por Pete. No, Pete no peca, yo sé, pero o sea, hermano, ¿sí? Es lo que dice la palabra.
porque Él es nuestro sumo sacerdote. Y si el sacerdote se presentaba por todos los pecados del pueblo, ahora el Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y qué mejor, con su sangre, ¿sí? Entonces, como sumo sacerdote, Jesús presenta nuestras oraciones a Dios en nuestro nombre, y al ser presentadas por Jesús sabemos que Dios las recibe. Porque aquí dice, hasta ahora no la habéis pedido, pide para que cambies, ¿sí? Cambia esa cara, gózate, pide en mi nombre y verás que vas a recibir, ¿sí? Dice, hasta ahora no habéis pedido, lo que empezamos con Juan 16, ¿sí? Dice, hasta ahora no habéis pedido, pide en mi nombre. Entonces, como sumo sacerdote, presenta nuestras oraciones a Dios en nuestro nombre, y al ser presentadas y por Jesús sabemos que Dios las recibe. ¿Cuántas veces tú dices, oye, cuando no quieres decirle algo a alguien, porque dice, a lo mejor me va a decir algo, y pues tú dile, no, tú dile por mí? ¿Sabes qué? Manda un texto, está más fácil. Y así sirve que no veo lo que me va a decir, o no veo la cara que va a poner. No, ahora lo hacemos por texto, ¿verdad? Para no ver caras. Pero parece, unos te mandan texto y parece que le estás viendo la cara ya así, tan fruncido. ¿Sí o no? Entonces, pero Jesús cuando viene y Jesús se presenta delante del Padre. Haz de cuenta que está Dios en su trono y Jesús se presenta en medio y tú y yo estamos más atrás. ¿Por qué? Porque Él es el camino al Padre. Porque Él es nuestro intermediario. Y si Jesús pide, el Padre escucha. Si yo pido, quién sabe si me escucha, a lo mejor que no. Pero si Jesús pide, entonces, veamos esto, hermano, entendamos esto para que cuando usted ore, lo haga con más gozo, diciendo, wow, en el nombre de Jesús me acerco. Y tú tienes la confianza en tu espíritu de que Dios lo va a recibir. No porque tú lo pediste, pero porque lo hiciste en el nombre de Jesús. Entonces, como sacerdote se presenta Jesús delante de Dios con nuestras peticiones o nuestras oraciones en nombre de nosotros, pero lo hace Él. Pero ahora, como abogado que también se presenta, aboga, habla a Dios directamente en nuestro favor. Él puede abogar por nuestras causas que tenemos, y ¿sabes qué? Lo hace mejor de lo que nosotros pudiéramos, en el nombre de Jesús. Entonces, cuando le fallamos a Dios o cuando pecamos, no es necesario, hermano, quedarnos alejados. Sí, condenación, porque el enemigo nos trae condenación cuando fallamos. Si un día peca, usted va a ver que el diablo, hermano, trae condenación. O sea, él te trae condenación, pero la condenación lo que nos hace, nos aleja de Dios, porque decimos, no soy digno, esto y usted se ha de imaginar todas esas cosas. Entonces, pero cuando oramos en el nombre de Jesús, tenemos la seguridad por la palabra de Dios, hermano, cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, que venimos por la sangre de Cristo. Voy a terminar. Lo tercero, cuando oramos en el nombre de Jesús, reconocemos la relación que tenemos con Dios a través de Él. En Efesios, otra vez vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Y ya estamos terminando. Dice Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este versículo 5 tan poderoso también dice: en amor, habiéndonos predestinado, oiga esto, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, esto está poderoso porque dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando oramos en el nombre de Jesús, reconocemos la relación que tenemos con Dios a través de Él. ¿Te fijas? No es a través de que yo y tú y Dios, es
es a través de Jesucristo. Entonces, vemos a través de estos versículos que Dios, hermanos, ya tenía un propósito eterno en su corazón, aún antes de la creación, ¿sí? Ya Dios nos conocía. Dios ya nos conocía, hermano. O sea, nada de lo que yo y tú hacemos sorprende a Dios. Como dice Dios, ¿qué pasa? Dios ya nos conoce. Dios ya nos conoce. Es más, como dice uno vulgarmente por ahí, disculpe que usa esta expresión, pero para que entendamos, Dios ya sabe de qué pata cogemos. Dios ya sabe, hermano, qué es lo que nos hace fuerte y qué es lo que nos hace débil. Ahora, Dios no desea que permanezcamos así. Dios desea que venzamos, que conquistemos. Por eso está diciendo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces ya Dios conocía y había determinado a través de Jesucristo adoptarnos como su familia, como sus hijos, ¿sí? Y eso me impacta y me bendice, porque yo ya le dije, creo que le dije la semana pasada o estos días pasados, porque hemos estado hablando como que de lo mismo, de cómo es que Dios viene y nos adopta conociéndonos. Porque regularmente uno dice, pues yo adopto, pero deja ver cómo es. No, es que no hace caso, no, hombre, a mí vamos a adoptar un chinito o algo de esos sabios, o un basketball player, un negrito o algo así, ¿no? Pero, sí, pero, hey, no, hombre, ¿sabes? No, hombre, este se mira que va a ser un troublemaker, ¿sabes? Que mejor no lo adoptamos. No, ¿de qué familia viene? No lo adoptamos. Esa es la mente de nosotros, hermano, pero no es la mente de Dios. Por eso nos sorprendemos como en un lugar, hermano, habemos los que habemos. Yo no creo que habíamos puros ángeles aquí, hermano. Dios nos sacó de unos lugares o de unas cosas, hermano, y nos libró, ¿sí? Yo creo que el único santo era Él, pero nosotros no, hermano. Sí, él se mira que es buen muchacho, pero unos, mira Rubén, hombre, el hermano Pedro allá atrás también, y yo, hermano, Dios nos sacó, hermano. Yo sé de dónde Dios me sacó, como usted también sabe. Yo no estoy diciendo que usted andaba aquí, allá, no, pero estábamos perdidos, hermano, estábamos fuera de la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, y es lo que me impacta, cómo es que Dios nos adopta, hermano, como quiera. Entonces, ¿para qué te preocupas si nadie te quiere con que te quiera Dios? ¿Sí? Dios nos adoptó, dijo, así quiero a Héctor, no le hace que me falla, pero sabes que voy a hacer algo en él. Lo voy a cambiar, lo voy a transformar. Nomás déjate, Héctor, no me brinques de las manos, porque te voy a moldear, te voy a quebrantar, pero te voy a hacer un vaso nuevo para gloria de mi nombre. Aleluya. Te voy a hacer un vaso donde meta mi gloria. Por eso dice, hermano, la palabra de Dios, que puso su tesoro en vasos de barro. Porque lo importante no es lo de afuera, es lo que está adentro. No dejes que nadie te ponga abajo, porque si tú tienes a Cristo adentro, es bien valioso lo que tú tienes dentro. Hay un tesoro que no tiene precio, no se puede, o sea, no hay nada que lo pueda comprar, hermano, lo que tú y yo tenemos a través de Cristo, a través del Espíritu de Dios. Entonces, hermano, nosotros debemos de saber esto, hermano. Hermano, esto es algo que me bendice, hermano, porque nosotros debemos de saber, hermano, que es todo a través de Él, y Él nos adoptó. A lo mejor alguien más no te va a adoptar, no te apures, pero Dios ya te adoptó. Aleluya. Si Él ya te adoptó, es que dice, yo me encargo de usted, mi hijo, usted no se preocupe. Entonces, cuando acudimos a Dios en el nombre de Jesús, somos aceptados como sus hijos. Dice, en el amado, o sea, en su amado Hijo, en otras palabras, ¿sí? No por lo que somos, sino por lo que Jesús es. Entonces, hay mucha gente, hermano, que camina por la vida sintiéndose rechazados,
gente se siente que no los quieren por la actitud negativa de la gente que los rodea, de los padres, de los esposos, de los disque amigos, van amargados. Pero el primer paso, hermano, para ser sanado de esas heridas es darnos cuenta de que cuando venimos a Dios jamás somos rechazados. El mundo te rechaza, pero Dios nunca te rechaza. Ok, te rechazaron, pues no vuelvas para allá, pero ¿para qué no buscas al que no te rechaza? ¿Sí? O sea, nosotros, hermano, el primer paso, y Dios quiere sanar nuestros corazones de eso, porque a todos nos han rechazado de una u otra manera, pero el primer paso para sanar esas heridas, hermano, es darnos cuenta de que cuando venimos a Dios jamás somos rechazados, porque venimos a través de Jesús. Es a través de la sangre, es a través de Él, es a través del sacrificio. Entonces somos aceptados en el amado, y eso es lo que hace toda la diferencia en nuestra vida al acercarnos a Dios. Entonces, acudir a Dios a través de Jesús como nuestro fundamento pone a nuestro alcance beneficios maravillosos. Por eso dice Romanos 8:32. Vamos ahí, ahora sí termino ahí. 8:32, Romanos 8:32 nomás. Dice Romanos 8:32, dice: el que no escatimó ni a su